Son las 12 menos cuarto del mediodía en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y ahora vamos a recibir a la doctora Cristina Luchtenberg, médico pediatra, diputada del Frente Amplio, que nos visita aquí en el departamento. Diputada, bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias Marcelo, a ti y a toda la audiencia de este departamento, así que siempre nos recibe con temas que son de interés y mucha profesionalidad y cordialidad, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del proyecto de ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, que se va a votar la semana que viene en diputados. Fue votado unánimemente en comisión. Sí, la verdad que es una muy buena señal. Lo votamos todos los integrantes de todos los partidos políticos, coalición de gobierno y quienes formamos parte de la oposición. Entonces es una muy buena señal que en un tema hoy que nos debe interpelar, es un tema que cada vez las cifras de infancia como país no nos deberíamos permitir. Fíjate tú, Marcelo, que hay 157.000 niños hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país. Hay 7.473 niños donde el Estado uruguayo le diagnostica alguna situación de vulnerabilidad, de abuso, de maltrato, de abuso sexual, de maltrato físico, emocional, y solo estamos reparando el 8,7% de esas situaciones. Hay más de 500 situaciones de explotación sexual y el Estado uruguayo tiene muy pocos dispositivos para dar atención a eso. O sea, el Uruguay tiene un problema estructural vinculado a cómo garantiza que el lugar donde nazca un niño no condicione las oportunidades que ese niño tenga de desarrollarse, de aprender, de ser feliz. Entonces, de verdad, es que hoy el sistema político demos una señal. Quienes gobernamos 15 años y se avanzó mucho en los gobiernos de Frente Amplio, se duplicó el gasto público social. Quienes hoy están gobernando, que también han invertido, porque nosotros como bancada de Frente Amplio hemos apoyado tanto los 50 millones de dólares como el bono crianza, pero la realidad es que hoy precisamos un diseño diferente, que es lo que propone la ley. Por eso hemos tenido acuerdos entre todos los integrantes de los partidos políticos, con integrantes del Poder Ejecutivo. Yo tuve una reunión muy buena con el presidente actual de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, con los directorios del Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, entendiendo de que el Uruguay requiere que cuando la ciudadanía nos ve y nos escucha que queremos políticas de Estado, bueno, hoy una política de Estado tiene que ser hoy como hoy el Estado uruguayo garantiza que tenga menos burocracia, para empezar, porque lo que la ley, que se llama, como tú decías al inicio, Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, es una ley que lo que hace es que ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo en función de las necesidades que tienen las familias con niños. Le da prioridad política, no crea una estructura diferente, eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Fíjense que va en contra de la burocracia del Estado, entonces lo que hace que no podemos crear otra organización. Al contrario, lo que hace es que se consolida un gabinete de ministros, donde está el ministro de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, lo coordina el presidente de la República, está el Banco de Previsión Social, o sea, están todas las instituciones que de una manera u otra tienen que ver con infancia. De eso se genera una estrategia única que el Uruguay deba tener a corto, mediano y largo plazo. Por eso es importante de que de verdad hagamos este esfuerzo como políticos de construir un acuerdo, porque no se va a resolver de una administración a otra. Y lo que hace la ley involucra también al Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, porque hoy tenemos con infancia muchas dificultades. Faltan recursos en algunas áreas y en otros lugares se superponen recursos. Entonces hoy tenemos un Estado que es ineficiente por donde sea y con unas cifras que nos interpelan. Fíjense si hay televidentes del sector educativo, por ejemplo, ¿no? Uno le carga mucho las pilas al sector educativo y hoy, por ejemplo, el sistema educativo hace pesquisas en 4 y 5 años en el ciclo de educación inicial de niños que pueden tener alguna alteración del desarrollo, alteración del aprendizaje. Y hoy no damos respuesta como sistema de salud. Si ese niño no tiene una inserción en un prestador de salud o si esa familia no tiene alguna prestación por la SAGE, lo mismo pasa con familias que tienen niños con trastornos del espectro autista. O sea, son familias que precisan un apoyo de varias prestaciones y hoy tienen que migrar por el Estado buscando qué apoyo da una institución, qué apoyo otro, o lo que es más injusto,
es que los ingresos socioeconómicos que tenga una familia determine la oportunidad que un niño yo soy pediatra, tú sabes, de profesión, que tenga una dislalia, pero que la ciudadanía, una tartamudez, por ejemplo, que a veces con 6, 8, 10 sesiones con un licenciado, una licenciada en fonoaudiología, que a tiempo intervenga en esa simple dislalia, ese niño ya rápidamente corrige, es un niño que tiene mejor autoestima, que aprende mejor. Ni hablemos situaciones gravísimas como hoy pasan en nuestro país con la salud mental. Fíjense, no nos puede pasar en este país que tenemos tan pocos niños, que no hay mejor política pronatalista que cuidar a los niños que ya están, que hoy el Estado uruguayo tenga, por ejemplo, un niño de 8 años con un intento de autoeliminación, imagínense 8 años, un intento de autoeliminación, y el prestador demore 6, 8 meses en dar una respuesta de atención a ese niño con un equipo de salud mental. O que esa familia tenga que disponer de recursos económicos para atenderse por fuera de lo que son las prestaciones que deberían estar garantizadas por el Estado uruguayo. O sea, este es un tema de derechos, es un tema hasta de rentabilidad económica. Está estudiado en el mundo que los países que invierten de forma eficiente, y no es superponiendo, al contrario, la ley lo deja clara, el eje estructurante son las familias, y lo que hace el Estado uruguayo es que ordena sus prestaciones de acuerdo a cada familia, ordena también que el Estado uruguayo tenga sistemas de información únicos. Fíjense que hoy tenemos la trazabilidad del sistema vacuno, lo cual es algo muy bueno porque nos permite que la carne nuestra se exporte en el mundo, sea de buena calidad, pero los 35.000 niños que nacen por año no los tenemos totalmente identificados desde que nacen. Tenemos sistemas de información en el INAU, tenemos sistemas de información en salud, 6 sistemas de información en el MIDES, en el BPS. Una misma familia tiene que explicar en la misma ventanilla del propio Estado 5 veces que su hijo tiene una discapacidad severísima. Entonces, de verdad que hoy no podemos hoy no tener una planificación ordenada de una familia, por ejemplo, de clase media, que cuando decide tener un hijo, de verdad, los gastos bolsillos se incrementan muchísimo. Tenemos licencias parentales que hasta 2013 avanzamos, y avanzamos hasta por ahí nomás, porque lo que logramos es como una equiparación con las mínimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que tenemos las licencias parentales hasta los 6 meses, pero de los 6 meses a que accedemos a un CAIF o a un centro de educación inicial gratuito, para la familia, una familia de clase trabajadora con un sueldo mínimo, como hoy hay más de 400.000 trabajadores, les es muy difícil acceder a un centro de educación inicial de calidad que no son baratos. ¿Por qué las familias, y me incluyo, de los sectores de mejor poder socioeconómico, nuestros hijos acceden a centros de educación de mayor calidad? Bueno, hoy en nuestro país eso no nos puede pasar. Fíjense, el departamento de Maldonado, yo revisaba los datos antes de venir, que tiene 46.000 niños adolescentes, tiene casi 4.000 que están insertos en algún programa del INAU, que es un departamento que refleja mucho las características del Uruguay, de que tenemos mucha desigualdad, ¿no? Acá donde está esta emisora es una zona donde está el quintil con mejor poder socioeconómico, pero uno va hacia un lugar de la periferia, de la capital de este departamento y ya se encuentra con otra realidad. Y en esto se nos va la vida del país. Esto es la viabilidad. Yo hoy tengo 57 años y siempre cuento que era estudiante de la Facultad de Medicina, Marcelo, y ya iba a escuchar a Juan Pablo Terra, a un equipo de economistas, por ejemplo, Mabel Hoppenheim, que ya advertía los problemas que el Uruguay íbamos a tener, que son los que tenemos hoy. Y eso fue hace más de 30 años. En trayectoria educativa de los jóvenes y los niños, en cohesión social, en seguridad, en convivencia, porque el Uruguay no estaba dimensionando este problema estructural, que la pobreza es 9 veces más en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, que donde hay adultos. Entonces después tenemos todos los problemas que siempre vamos corriendo de atrás. Entonces no es hora de que el Uruguay, que el sistema político, logremos acuerdos en los temas tan importantes. Bueno, en esos que estamos trabajando, en esos esperemos que el 9 de agosto el sistema político dé una señal a la ciudadanía que en temas tan importantes nos ponemos todos de acuerdo y nos dejamos de cobrar cuentas. ¿Qué hicieron ustedes 15 años? ¿Qué se hace ahora? Bueno, es hora de que de verdad quienes han elegido por la ciudadanía trabajen
quienes formamos parte de la oposición aportemos también a solucionar y después todos nos pongamos de acuerdo en temas que no es más ni menos que el país, porque el futuro de los niños es siempre hoy. Hay que cambiar un poco el chip de esa noción que siempre tuvimos los uruguayos, ¿qué país le dejamos a los niños y a los adolescentes? No, es al revés. Hoy tenemos que pensar qué niños hoy estamos educando, qué familias hoy estamos consolidando, qué adolescentes hoy estamos ayudando en temas de salud mental, qué hacen a la inserción educativa, qué hacen al desarrollo de esos adolescentes, porque ellos son los que van a construir nuestro país, el futuro. Somos un país muy chico, que la mejor inversión tiene que ser en las personas. Entonces, de verdad que no podemos tener los indicadores que hoy nos interpelan, sí, porque son duros. Son números dolorosísimos, ¿no? Son dolorosos. Inadmisibles. Exactamente. Ahora, en la rendición de cuentas que está estudio del Parlamento, el gasto se va a incrementar en salud mental y adicciones. El gobierno dijo que esa era la prioridad, más allá de que se están pidiendo recursos para educación, para salud, otros aspectos de la salud. La rendición de cuentas pasada era la infancia, era la prioridad, era en lo que se iba a incrementar el gasto. La pregunta es, ¿ese gasto que se votó, que se aprobó, se utilizó bien? ¿Sirvió para algo? ¿Hemos avanzado? Bueno, la verdad que se ha avanzado muy poco. Nosotros hoy estamos en plena rendición de cuentas. Nosotros estudiamos cada uno de los tomos que tienen que ver con las memorias de cada una de las instituciones. Ustedes saben que son 50 millones de dólares. Tiene un nivel de ejecución bajo. Nosotros lo hemos conversado. Yo, por ejemplo, ayer tuve una discrepancia con el presidente del INAU con respecto a algunos datos de su propia memoria. Nosotros analizamos los datos que son del Poder Ejecutivo, o sea, que se devuelven recursos cuando no se ejecutan los que están asignados, cuando hay problemas graves. Esa partida de los 50 millones de dólares la estamos discutiendo y la estamos analizando en profundidad. El Ministerio de Salud Pública ha ejecutado muy poco. Ha ejecutado los recursos que le dieron en casas de desarrollo de la niñez, pero son solo 4. O sea, de verdad, lo que propone la ley es cambiar el paradigma, porque eso es otra cosa que la ciudadanía tiene que, y me gustaría ser clara. Lo que hace la ley es que no solamente es más plata lo que tenemos que hacer en el Estado uruguayo. Es verdad que en infancia se requieren más recursos, pero lo que falta es un diseño del mecanismo de forma multidimensional. Si ese niño hoy que tiene dificultades para aprender no tiene respuestas del sistema de salud, si ese niño vive en casas de emergencia habitacional, como hoy tenemos 30.000 niños viviendo en piso de tierra, material de desecho, un prematuro hoy, que el sistema de salud deja toda la batería de inversiones en darle sobrevida, en darle calidad. Cuando uno le da el alta a una casa donde hay muchas vulnerabilidades, ese niño tiene muchas probabilidades de enfermarse y de fallecer. Entonces, de verdad que lo que estamos viendo en las partidas de los 50 millones que nosotros aprobamos, porque como bancada de Frente Amplio, cada uno de los recursos que tengan que ver con mejorar la vida de la gente, y en este caso estamos hablando de los recursos de infancia, la verdad es que el Estado uruguayo tiene un Estado muy compartimentado, donde las partidas presupuestales se asignan de forma muy parcial y después ver el nivel de ejecución, que es lo que estamos observando hoy en la rendición de cuentas, no está siendo el adecuado dada esa inversión que se ha planificado. Y lo que es más preocupante es que esa inversión, Marcelo, tiene recursos hasta el 2023. En 2022 no solamente se empezó a ejecutar tarde en los organismos y en los incisos que lo están ejecutando, sino que todavía es bajo el porcentaje de ejecución de esa partida, y lo que estamos preocupados es cómo se van a continuar esas obras, esas inversiones, esas políticas sociales, cuando no está contemplado el año 2024 y 2025. Bueno, todo eso es lo que hace la ley. La ley organiza una única estrategia donde se organizan acciones a corto, mediano y largo plazo, donde organiza el presupuesto nacional no de forma fragmentada, lo organiza de forma, porque la salud mental no puede venir descolgada de otros problemas que tienen las familias. Entonces, tiene que ver con un diseño de un Estado mucho más eficiente, con indicadores de eficacia. Hoy no puede ser que nosotros tengamos la inversión en salud, que bueno, que ahí, tú sabes que fui viceministra 2 años y yo qué sé, que uno invierta el 10% de como un sistema nacional integrado robusto, que tiene que mejorar mucho los tiempos de espera, que nos queda también mucho por mejorar, pero en definitiva es un sistema de salud
que es fuerte, que se invierten muchos recursos con aportes de los ciudadanos y de rentas generales, y todos colaboramos en ese sistema que sea más solidario y equitativo, no puede ser que no resuelva temas básicos. Bueno, alguien tiene que controlar que no estamos siendo eficientes. No podemos crear en el Ministerio de Desarrollo Social, en el INAU, prestaciones o programas que los tienen que resolver otras sectoriales. No podemos darle toda la culpa al sistema educativo cuando esos niños vienen de familias. La inseguridad alimentaria. Un país que es productor de alimentos, podemos tener el 15% de los hogares con inseguridad moderada a grave, sobre todo hogares donde hay niños y niñas adolescentes. ¿Esos niños van a aprender? ¿Es tan difícil comprender eso? Ese es el punto, ¿no? De que todo esto que afecta tanto a la infancia con esos números espeluznantes que tiene nuestra realidad de hoy, estamos hablando de esos niños, niñas y adolescentes que ya están teniendo carencias básicas inadmisibles en su formación, en su crianza, en su crecimiento, que van a tener repercusión después, cuando sean adolescentes y cuando sean personas mayores. Es que eso que tú decís es clave y es lo que nos cuesta entender. Yo digo, cada crisis socioeconómica que ha tenido nuestro país, Marcelo, siempre ha marcado a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Cuando después los indicadores macroeconómicos mejoran, y yo no quiero ser determinista porque me gusta ser cuidadosa, todas las personas siempre podemos salir adelante, todas las personas en todas las etapas de la vida hay que invertir, pero hay etapas que son claves y hay cosas que no se recuperan de forma tan fácil. Y por eso es la inequidad tan importante y tiene que haber un Estado que equipare ese mismo punto de partida. No es lo mismo la situación que tienen tus hijas que tienen las mías con otras familias, que una familia que hoy no tiene trabajo, porque los niños viven en familias donde no tienen los ingresos suficientes, donde hay temas de salud mental, de vivienda. No hay mejor política social que la que se logra a través del trabajo, pero para eso el Estado tiene que hacer lo mismo que hicieron los países nórdicos, sobre todo Finlandia, que se fue dando cuenta que era un país donde la mejor inversión que tenía para desarrollarse, insertarse en el mundo, eran las personas. Y si yo te muestro esta imagen tomográfica, que no sé si alguna vez la hemos hablado acá en este programa, es dura, es terrible, porque son dos niños que nacen con el mismo peso al nacer, ¿ves? Y yo te la muestro, o sea, son dos niños... Lo podemos mostrar, a ver, ahí está. No sé si ahí soy... A esta cámara acá. Son dos niños, imagínense que nacen con el mismo peso al nacer. Ya no estamos contemplando la etapa del embarazo, esta es una etapa del peso al nacer. Y el embarazo también tiene que ver, ¿no? Porque una mujer embarazada que tiene situación de inseguridad alimentaria, que sufre violencia o tiene una enfermedad, de verdad también repercute en el nacimiento de ese niño. Y acá vemos un niño, como este es el niño normal, que a los 3 años, porque el 80% del cerebro y de lo que ese niño va a aprender en las habilidades cognitivas, en matemática, en lectura, después las habilidades socioemocionales, que es cómo se va a relacionar con sus pares y con la sociedad, tiene que ver mucho con los cuidados que tuvimos en los primeros años de vida. Entonces, este es un niño, un hijo nuestro, para ser claro, o una familia que tuvo acceso a alimentación, donde no hay violencia, donde ese niño tiene garantizados los cuidados básicos. Y fíjense el punto de partida de otro niño que sufrió extrema negligencia. O sea, siempre se puede salir adelante, pero hay cosas que estamos determinando de una forma muy injusta. Entonces, esto nos debe involucrar a todos. Yo hablo mucho con empresarios también, o sea, esto nos debe involucrar a toda la sociedad, que no debe haber política pública donde más, y no es un gasto, es una inversión, porque después tenemos una reforma educativa que también va de atrás. Si estos niños viven, de los 800.000 niños que hoy hay en el Uruguay adolescentes, fíjense que ya tenemos 157.000 que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Después tenemos 160.000 adultos que están a cargo de esos niños. Sumamos 300.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza, o sea, que no tienen el ingreso mínimo para acceder a vivienda, para acceder a vestimenta y alimentación. De esos niños, 50.000 son menores de 5 años. O sea, son los niños más pequeños donde se consolida. O sea, hay 2 etapas que son muy importantes. Todas las etapas son importantes. Y por eso la ley contempla primera infancia, que es la etapa del embarazo y los primeros años de vida, después la infancia y la adolescencia, porque en todo esto tiene que haber una mirada de trayectoria de vida.
Pero hay etapas que son cruciales, que es la primera infancia y la etapa de la adolescencia de 10 a 14. Son etapas donde hay mucha regulación, donde la genética, el ambiente donde ese niño crece, donde ese adolescente se desenvuelve, tiene mucho que ver. Entonces, de verdad que hoy no nos puede pasar. Es un país muy pequeño, es un país que tiene muchas fortalezas. La ley involucra a los gobiernos departamentales porque es una política nacional que también tienen que tener un rol muy importante los gobiernos departamentales. Involucra a la sociedad civil, pero en un todo. Y el Estado siendo más eficiente. No si yo estoy en un lugar, cuido mi chacrita, bueno, ¿por qué no? Porque las familias no se pueden compartimentar. Y también involucra que haya indicadores de eficacia y de eficiencia, porque también en el Estado uruguayo nos falta ser más eficientes. Y bueno, y hoy ese costo político no lo pueden estar pagando los niños cuando el Estado es ineficiente. No lo puede pagar un departamento que tenga casi 4.000 niños dependientes de alguna vinculación con el INAU. No lo pueden pagar los niños hoy que de verdad en los hogares dependientes del INAU hay dificultades de infraestructura, de recursos humanos, o en un Ministerio de Desarrollo Social que no tenga equipos de cercanía para trabajar con esas familias de extrema vulnerabilidad y que después no tengamos un aumento exponencial, como hemos tenido en 2 años, de un 76% de aumento de los oficios, que cuando los oficios llegan del Poder Judicial al INAU, son niños y adolescentes con derechos vulnerados, no son trámites así nomás que pasan de una oficina. Entonces, eso requiere de que ordenemos los programas que hoy tenemos dispersos, las políticas que hoy tenemos dispersas, que ordenemos las transferencias monetarias, que también ahí hay un mito. Hoy las transferencias monetarias que vienen con las asignaciones del plan de equidad, las asignaciones familiares Plan Equidad, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza que ha instaurado este gobierno, todas esas transferencias no llegan a ser un cuarto de las necesidades básicas que tiene un hogar para acceder a eso que yo les digo, a la alimentación, a la vestimenta y a la vivienda. Entonces, por eso es que les digo, la ley lo que hace es, primero, ordena la fragmentación que tiene el Estado, le da prioridad política como que sea una política de Estado. Por eso es importante que se vote el 9, porque después tiene que pasar a la otra Cámara, que en la otra Cámara haya una discusión ágil, pero que se reglamente en el año 2024, porque el impacto que va a tener es que de verdad en el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, tenemos que tener un diseño diferente, viendo bien dónde tenemos los huecos de no tener ni inversión presupuestal ni políticas públicas y donde hoy tenemos diferentes programas que se superponen y encima cuando llegamos a abordar esas familias no tenemos respuestas. Entonces no nos puede pasar. De verdad que un país con tan pocos niños, la inversión mejor que podemos hacer como sociedad tiene que ser en esta y requiere que todo el mundo, comunicadores que pongan esta a la agenda, porque no, de verdad que no hay país que mejore sus indicadores de productividad, de inversión en ciencia y tecnología, si no tiene una inversión en los niños adolescentes que van a ser quienes van a poder tener mejores trayectorias educativas, acceder al mundo del trabajo, a no tener problemas vinculados a la cohesión social y a la seguridad. Y eso se nos va la vida. Y ya venimos muy de atrás, muy de atrás. Lo que nos permite abrigar una esperanza es que en la Comisión de Diputados se votó de manera unánime, va a pasar al plenario de diputados la semana que viene y luego en el Senado, que suponemos, si tuvo una base de acuerdo unánime a nivel de los legisladores de comisión, que están todos los partidos representados en la comisión, bueno, suponemos que es una cosa en la que quién puede estar en desacuerdo, de repente algún detallecito a corregir, pero esto macro que está narrando la diputada, y no tan macro porque está yendo a muchos detalles, bueno, es evidente que tiene que contar con el consenso político y que las administraciones posteriores que lleguen mantengan esto como política de Estado, porque como usted dice, nos va la vida. Diputada, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. No, muchas gracias por todo el espacio y poner este tema en la prioridad política y en un departamento que yo sé que es muy sensible en estos temas. Gracias, hasta pronto. Gracias. Tenemos que hacer una pausa rápidamente, 12:09, ya venimos.